Hola amigos, muy buenos días. En nuestra primera sesión de estadística vamos a aprender un poco más sobre la historia de la estadística, en qué consiste, para qué sirve y cómo la seguimos utilizando incluso hasta la actualidad. Todo eso y mucho más vamos a ver en nuestra sesión de hoy. ¿Qué significa la palabra estadística? Bueno, tiene dos acepciones en general. Uno, que es la primera, el hecho de estudiar las características de una población y sus integrantes. Como vemos aquí en la imagen de apoyo, podemos observar, ¿no?, el hecho de estudiar las características de una población y sus integrantes. ¿Qué características en común? Alguna en específica se puede estudiar, ¿no? La estadística es una ciencia que estudia, por ejemplo, como menciona aquí, variables de una población para que en base a ello pueda tomar decisiones que sean en beneficio de una población mayor o de muchas más personas. La palabra estadística proviene de un término alemán, Statistik. Es un término alemán que se refiere básicamente a la estadística como una ciencia del Estado. ¿Y por qué decimos una ciencia del Estado? Porque desde sus orígenes la estadística se utilizaba exclusivamente con fines estatales, es decir, para saber cuánta población tenemos, ¿no? Los gobiernos de las distintas naciones tenían, y tienen incluso hasta la actualidad, la necesidad, por razones de organización, de realizar, por ejemplo, censos, ¿no? Si es que ustedes han visto, en el caso peruano, el INEI se dedica a hacer censos nacionales, por ejemplo, para saber cuánta población tenemos en la actualidad, cuál es su nivel socioeconómico, cuántas familias viven en un hogar, si tienen equipos y todas esas características, si hay menores de edad. ¿Para qué? Para que esta información lo pueda manejar el Estado y en base a ello tomar decisiones para realizar obras públicas, proyectos sociales y todo eso para el beneficio de la población que se está estudiando en este caso, ¿no? En este caso sería para la población peruana. Para eso se necesita en la actualidad, por ejemplo, pero así desde mucho tiempo atrás la estadística se viene utilizando desde un sentido básico de contar, por ejemplo, si soy ganadera necesito saber cuántos animales tengo, ¿no? Si son crías pequeñas, si ya son jóvenes, son adultos. Es así que la estadística se utiliza para conocer las características de una población. Es decir, gestionar el pago de los impuestos, ¿no?, de la población en este caso, para que puedan pagar sus impuestos y con ello realizar mejoras para su comunidad, ¿no? El reclutamiento de soldados, por ejemplo, si vemos que hay una población joven, inactiva, y de pronto necesitamos más soldados, probablemente esta información sea muy importante y podamos tomar decisiones en base a ese censo o a esa información que hemos obtenido. El reparto de tierras, ¿no?, o bienes, la prestación de servicios públicos, etc. Esta necesidad llevó a los gobernantes a establecer sistemas para recoger y procesar de alguna manera la información obtenida, es decir, a hacer estadísticas sobre la población, ¿sí?, para manejar esta información muy importante que le permita tomar decisiones y pueda hacer cambios para su comunidad. ¿Cómo surge la estadística? Bueno, normalmente los primeros estudios estadísticos que se hacían eran los censos, como les menciono, se realiza incluso hasta la actualidad, que son estudios descriptivos. ¿Por qué decimos descriptivos? Porque describimos, ¿no?, las características de los integrantes de una población. De cada uno vamos a describir, ¿no? La historia nos ofrece gran cantidad de ejemplos de actividad estadística. Incluso la Biblia, por ejemplo, el libro de los números, en el libro de los números, las personas que de pronto están estudiando la Biblia y tienen cierta familiaridad, se menciona la elaboración de un censo de población en el que se anotaría específicamente los varones mayores de 20 años, que es decir, aptos para ir a la guerra. En la Edad Antigua, por ejemplo, en Egipto,
Más o menos en el 3050 a.C., los faraones ordenaban la ejecución de censos con fines similares a los que acabamos de describir. El historiador griego Heródoto, por ejemplo, indica que algunos de los censos de riqueza y población se hacían para planificar la construcción de las pirámides, que data más o menos entre 1279 y 1213 a.C., mandó elaborar un censo para planificar la construcción incluso de las pirámides, se dijo, ¿no? Se quería una información de las riquezas que tenían, de la población y más. En China, por ejemplo, en el año 2238 a.C., el emperador Yao manda elaborar un censo general que recogió sobre actividad agrícola, industrial y comercial. Y en la antigua Grecia también se realizaron censos para cuantificar la distribución y posesión de la tierra y otras riquezas, es decir, para organizar el servicio militar y determinar el derecho a voto de los ciudadanos. Recordemos que en la antigua Grecia, pues no todas las personas tenían derecho a votar, solo las personas que en este caso se entendían como ciudadanos, ¿verdad? No a todas las personas se les decía que eran ciudadanos. Había personas que se dedicaban únicamente a servir. A ellos no se les consideraba ciudadanos, por ende ellos no podían votar, por ejemplo. No tenían derecho a voto, no tenían derecho a participar de estas reuniones importantes. Entonces, bueno, también vemos que en la antigua Grecia también ellos realizaban censos para tener esta información, ¿no? En la Edad Antigua también el rey romano Servio Tulio pues elaboró un catastro de todos los dominios de Roma. Mandó a crear un registro en los que los propietarios debían inscribir sus fincas, personal de servidumbre, esclavos y bestias de tiro que se poseyeran, es decir, qué cosas tenía cada uno de estos señores. Recordemos que en estas épocas, hace muchos años, era muy común de que haya un señor dueño de tierras en las que vivían personas que se dedicaban a trabajarlo, son esclavos. Entonces, pues la estadística también, fíjense que estaban hace muchísimo tiempo cuando pues necesitaban tener un conocimiento en este caso del registro de las personas que vivían ahí, cuántos esclavos, incluso cuántos animales, ¿no? Como para tener una referencia de cuánta riqueza poseían esas personas. Y durante la Edad Media ya está más o menos aproximadamente al 476 y a 1453 después de Cristo. La estadística no experimentó grandes avances en estos tiempos, aunque pueden citarse varios censos como el de Carlomagno en 762 para conocer la extensión de tierras pertenecientes a la iglesia o el registro de propiedades, ¿no? En este tiempo pues no hay mucho que hablar sobre lo que es los avances que pudo haber logrado la estadística. En la América prehispánica, por ejemplo, se elaboraron censos, ¿no? Por ejemplo, en lo que actualmente es México, en el año 1116, durante la segunda migración de las tribus del rey Solot, ordenó que fueran censados todos sus súbditos. Para contarlos, cada uno tiró una piedra con un montón al que se llamó Nepohualco. El proceso contabilizó un total de 3.200.000 personas, ¿no? Bueno, por ejemplo, si es que hablamos de nuestro Perú, por ejemplo, en la época incaica utilizaban lo que son los quipus. Los quipus eran una tira donde tenían nudos que básicamente servía para tener un registro de cuánta cosecha se está guardando, cuánta de producción hubo, cuánto de metal tenemos. Era como un registro, ¿no? O algo así como un inventario, pero representado en lo que son los quipus. Eso lo van a conocer un poco más en ciencias sociales, pero aquí estamos ilustrándoles un poquito más sobre ese tema. Y bueno, como podemos ver que todos los ejemplos hasta el momento, la actividad estadística consiste en la recopilación de información con fines exclusivamente organizativos, ¿no?
Hemos visto, por ejemplo, en mucho tiempo atrás, que son la época antigua, se conoce como la época antigua. En la Edad Media también vemos de que la estadística básicamente está orientado a lo que es la recopilación de información. Recoger información. ¿De qué? De algo en específico, ¿no? Y en la Edad Moderna, pues durante la Edad Moderna, que está comprendido entre 1454 y 1789, al igual que en los periodos anteriores, se continúa con la obtención de información a través de censos. Un poco más que en la Edad Media, ¿no? Pero vemos pues la presencia de la actividad estadística orientados básicamente a la aplicación y el ejercicio del Estado. En Inglaterra, por ejemplo, la epidemia de peste en la década de 1500 provoca que comience a publicarse semanalmente datos sobre defunciones, es decir, cuántas personas fallecían. Y así en la Edad Moderna, por ejemplo, ya no solo se hablaba o no solo participaba en la estadística cuánto tenemos y cuánto es lo que hay, sino también, por ejemplo, cuántas personas fallecían, cuántas personas nacían, cuántos varones había, cuántas mujeres había. Sucesivamente iba implementándose muchas otras variables de estudio, es decir, qué cosas otras más podemos estudiar. Así en la Edad Moderna, por ejemplo, el desarrollo de la estadística como ciencia, con una base matemática básicamente, pues cada vez se ponían a hacer más cosas con los datos. Como hasta la actualidad, por ejemplo, utilizamos la estadística, no solo tiene un fin, tiene múltiples finalidades, ¿no? El desarrollo científico matemático que se dio en la Edad Moderna aportó mucho a la estadística. Recordemos que la base estadística es la matemática. Lo básico para tener un buen desarrollo estadístico necesitamos saber de matemática, aplicar, si bien pues operaciones básicas de matemática, pero necesitamos tener conocimiento, aunque sea básico, de matemática, ¿no? Y sucesivamente, si vamos haciendo un estudio mucho más específico y mucho más complejo y más elaborado de estadística, obviamente necesitamos tener un nivel más de matemática. Pero vemos pues que tanto la matemática y la estadística están bastante relacionados. En la edad contemporánea, por ejemplo, en esta época los estudios demográficos, económicos, sociales tienen cada vez más importancia. Es decir, de cuánta población está migrando. Migrar significa de irse de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, cuántas personas vienen de la ciudad de Cajamarca hacia Lima, o cuántos van de Lima hacia provincia. Ahora, por ejemplo, por la época del coronavirus, muchas personas han vuelto a sus comunidades, ¿no? Y probablemente muchos se van a quedar allá definitivamente. Y muchas personas hace mucho tiempo han venido hacia la ciudad y se han quedado aquí. Eso es, por ejemplo, en cuanto a lo que son información demográfica. Cuánta población ha crecido en una ciudad, en un pueblo, en una comunidad. En cuanto a nivel socioeconómico, cuánto ha mejorado tu economía, ¿no? Por eso cuando hacen los censos te preguntan qué equipos tienes, qué electrodomésticos tienes, si tienes refrigeradora, si tienes licuadora, si tienes televisor. Y así sucesivamente te hacen preguntas que les permite saber tu nivel socioeconómico. El desarrollo de muestreo, por ejemplo, eso lo vamos a tocar más adelante. ¿Qué es el muestreo? ¿Qué es la inferencia estadística? ¿No? ¿Qué es la deducción, básicamente? En el siglo XIX y en el siglo XX, por ejemplo, la teoría de probabilidad y la estadística continuaron desarrollándose. Ojo, la probabilidad es también parte de la estadística, y aunque parezca un término bastante raro y un poco quizás complejo de saber qué es eso, la probabilidad es algo que nosotros lo vemos en el día a día. Por ejemplo, tenemos una moneda que tiene dos caras. Si tú la lanzas, hay dos probabilidades. Una que pueda salir cara o puede ser sello. Solo hay dos probabilidades, no hay una tercera probabilidad. Pero nosotros no sabemos, tampoco tenemos la seguridad que vaya a salir cara o sello. Entonces a eso se le llama probabilidad. Es algo que lo vamos a trabajar más adelante, pero básicamente se refiere a eso.
La estadística, por ejemplo, en la actualidad, en nuestros días, se ha convertido en un método efectivo para describir con exactitud los valores de datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos y físicos, y sirve como herramienta para realizar y analizar dichos datos. Ven cómo desde la antigüedad, que solo quizás se utilizaba para tener referencia de cuánto tenemos de animales, cuánto tenemos de personas y cuánto tenemos de riquezas, pues en la actualidad se utiliza en todo la estadística. Por ejemplo, datos económicos, cómo va mejorando la economía de un país, si en la actualidad ha crecido nuestra economía, hemos tenido más ingresos como país. Podemos aumentar, o sea, esa información nos permite tomar decisiones. ¿Para qué? Para evaluar si puedo, por ejemplo, aumentarle el sueldo básico, ¿no? Si puedo destinar este dinero adicional para programas sociales, para realizar una obra para determinada comunidad, etcétera. Por ejemplo, en lo político, la estadística en qué se observa. Por ejemplo, cuando sacan, por ejemplo, cuánto de preferencia tiene el político tal, cuánta de preferencia tiene el otro político, ¿no? Tenemos estadísticas, y cuando sufragan, cuando votan por un partido u otro, pues también ahí vemos lo que es la estadística. En el ámbito social podemos hacer una información referente, como mencionábamos anteriormente, sobre las migraciones, ¿no? También, que es un poco geopolítico, geosocial. En el ámbito psicológico, bueno, en la actualidad hay muchas técnicas y test psicológicos que nos permiten utilizar la estadística. También es una aplicación estadística. La biología también ha avanzado bastante y se utiliza bastante en lo que es la estadística, la física, ni hablar. Y así muchas herramientas, pues, a decir verdad, la estadística en la actualidad se ha vuelto una ciencia muy importante, muy necesaria para poder tener una información real, es decir, recopilamos información para poderla procesar y para, en base a esa información, como país, se pueda tomar una decisión en beneficio de la población, de la comunidad o del lugar que estemos estudiando. Además de ello, bueno, en la actualidad sabemos que la tecnología también ha venido evolucionando y la estadística en la actualidad se procesa ya mediante lo que son diversos sistemas de computación. Se ha computarizado la información, porque ya no necesariamente la estadística se limita a montos o cantidades pequeñas, sino en la actualidad, por ejemplo, si vamos a hacer un estudio de un país, vamos a hablar de una cantidad bastante grande. Entonces ya se necesita procesar estos datos estadísticos mediante una herramienta que es una computadora. Bien, eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado la clase, y si hay algún tema que no entendiste mucho, puedes pausar el video, volverlo a ver, y conmigo será hasta la próxima clase. Muy buenos días.